Es una bendición amanecer a un nuevo día aquí en esta parte de su creación y compartir con ustedes su programa Puertas Abiertas. Un cariñoso saludo a todos nuestros amigos y hermanos que están en las comunas en la ciudad de Calama, en la ciudad de San Pedro de Atacama, en Toconce, en la comuna de Huara, en la comuna de Pozo Almonte y por supuesto usted que está en algún punto de los 5 continentes, a todos y cada uno de ustedes Dios les bendice. Sanando mi corazón, mi casa se iluminó de tu luz. Hablaste a mi corazón, tu voz me dio dirección, camino al amparo de tu luz. Y en la tempestad estaré seguro. Tú me sostendrás con tu brazo fuerte, tú mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. En la tempestad estaré seguro, tú me sostendrás con tu brazo fuerte, tú mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. Sanando mi corazón, mi casa se iluminó de tu luz. Hablaste a mi corazón, tu voz me dio dirección, camino al amparo de tu luz. En la tempestad estaré seguro. Sostendrás con tu brazo fuerte, tú mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. En la tempestad estaré seguro, tú me sostendrás con tu brazo fuerte, tú mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. Sostendrás con tu brazo fuerte, tú mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí.
como siempre para mí es un privilegio presentar a nuestros invitados y en esta mañana tengo la bendición de presentar al pastor Arturo Valdebenito Figueroa, que es representante en Chile de Respuestas en Génesis. Pastor, nuestro público televidente generalmente es edificado con el testimonio de nuestros invitados, porque dicen, si lo hizo con el pastor Valdebenito, también lo puede hacer conmigo. Y exactamente es así, porque no tiene un molde el Señor, sino que con cada uno es diferente. ¿Cómo aparece Cristo en su vida, Pastor Arturo? Muy buenos días, pastor. Un gusto poder saludarle y estar con usted y, por supuesto, a través de esta transmisión llegar al corazón y a la vida de muchas personas. Bueno, yo creo que es tan hermoso siempre recordar cómo Cristo llega a nuestras vidas, ¿no? Yo vengo de una familia que es cristiana, una familia que siempre asistió a la iglesia. Yo siempre asistí a la iglesia de pequeño, ¿no? Era de esos que estaba siempre en las bancas, ¿ah? Hasta que probablemente me dormía en las bancas cuando chico. Pero la verdad que eso no fue suficiente, aunque por supuesto Dios propició ese camino. En algún momento en mi vida, alrededor de los 15 años, el Señor me encontró, así como dice ese antiguo himno, ¿no? Perdido estaba yo, mas Cristo me encontró. Y es una verdad, porque a la altura de mi vida, ¿no? A los 15 años, yo pensaba que estaba todo muy bien. Pero qué hermoso es ver cómo la palabra del Señor, inspirada por el Espíritu Santo, puede traer convicción a nuestro corazón. Y me vi en la profunda necesidad de reconocer mis pecados y confiar plenamente en lo que Cristo hizo en la cruz. Así que yo soy de ese tipo de personas que pensaba que estaba todo muy bien, que tenía una vida religiosa, que asistía a la iglesia, que no mataba a nadie, no robaba, pero por supuesto la Biblia es clara en decir que sin santidad nadie verá al Señor y solo la santidad de Cristo es suficiente para llevarnos a la presencia del Padre. Así es. ¿Y cómo Así. aparece Cristo entonces en su vida? ¿A qué edad? Porque para nuestro público televidente, pastor, hay que decirle de que el Señor no trabaja ni con hijos, ni con sobrinos, ni con nietos. Trabaja solamente con hijos. Así es, Entonces, así es. a qué edad fue usted que le entregó su vida a Cristo? Yo tenía 15 años cuando entregué mi vida a Cristo y fue un momento muy especial donde de verdad pude ver el peso de mis pecados y la obra completa de Cristo en la cruz. A esa edad yo me encontré con Cristo, aunque no comenzó una vida realmente completamente transformada, sino que empieza ese proceso de transformación, ¿no? Que Cristo va haciendo durante toda nuestra vida, incluso en el periodo universitario también anduve un poco lejano en mi relación con el Señor, haciendo lo que yo quería. Volvió a Egipto como se dice en términos cristianos, volvió a Egipto. Claro, exactamente, ¿no? En esos términos muy clásicos de nuestra cultura cristiana. Andaba en Egipto de nuevo dando unas vueltas por ahí, pero bueno, cuando Dios se propone salvar a alguien, cuando Dios ama a alguien, como dice su palabra, y le ha conocido desde antes de la fundación del mundo, Él se encarga de traernos con cuerdas de amor y lazos de misericordia. Y Dios me volvió al redil, digamos, y Dios me volvió a poner en el centro del camino, buscarle a Él su palabra para poder ser un hijo del Señor como Dios quiere que seamos. Entonces, es bien interesante esta realidad de los creyentes. A veces las personas piensan que uno tiene que ser una persona que tiene múltiples pecados y andar muy lejos del Señor. A veces uno puede estar dentro de la iglesia y estar sin Cristo en el corazón. Uno puede estar haciendo lo que un cristiano hace, pero como Dios le reclamaba a Israel, este pueblo solo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Yo era de esos. Hacía lo que un cristiano hacía, pero mi corazón estaba en otras cosas. Y yo le doy gracias al Señor que Dios tuvo misericordia con este pecador y que sigue teniendo misericordia con este pecador para hacer lo que Dios quiere en mi vida. Así que estoy muy agradecido al Señor y si yo pudiera expresarlo en estos minutos, Cristo hoy día es todo para mí. Eso es lo que yo resumiría. Cristo es todo y suficiente para mi vida. Pastor,
Yo creo que esto también le llega a muchos hermanos y hermanas, porque pueden estar dentro de la iglesia y estar sin Cristo, porque cuando yo he salido a las campañas fuera de Santiago, me he encontrado con personas que están en los coros de pasilleros, oficiales de la congregación, porteros, levantadores de ofrenda, etcétera, etcétera. Y sin embargo, después de 40, 50 años pagando sus diezmos y entregando su ofrenda, haciendo los puntos, etcétera, se dan cuenta de que no han recibido a Cristo como su Señor y Salvador personal. Así es. Entonces, ¿por qué no nos cuenta un poquito de su paso por la universidad, pastor? Porque ahí es donde muchos retroceden y les cuesta mucho volver después. Muchas gracias por esa pregunta, pastor. Usted tiene toda la razón, porque no siempre en nuestra vida, ya sea al interior de nuestras familias, ¿no? O también a veces incluso en el interior de nuestras iglesias, somos preparados para el tsunami, digo yo, de cosmovisiones, de miradas del mundo tan diferentes, ¿no? Y si hemos sido criados en una especie de burbuja, sin entender la realidad del mundo, sin poder relacionarnos con el mundo, la universidad, como en general lo es, ¿cierto? Es un mundo donde nuestra fe y nuestras convicciones son removidas, son socavadas incluso en muchos. En Chile no hay estadísticas claras, en Estados Unidos sí las hay. En Estados Unidos las estadísticas hablan que entre el 60 y el 80% de los jóvenes que estuvieron toda su vida en la iglesia, en la época de la universidad, se alejan de Cristo. Son cifras altísimas, duras, muy duras. Y uno pudiera encontrar variables que pueden explicarlo, pero yo creo que una de las variables es que no siempre estamos bien entrenados y preparados para dar respuesta o razón de la esperanza que hay en nosotros, como dice Primera de Pedro 3:15. Y eso es lo que me pasó. Fue avasallante la cantidad de argumentos y la presión del medio que golpeaba mis convicciones. Y como no estaba yo bien preparado, no pude enfrentarlo de buena manera, ni en ese minuto recibí, creo yo, el apoyo necesario, mi fe fue golpeada y estuve lejos del Señor. Y el pastor, lejos del Señor, pero dentro de la iglesia. Y eso es durísimo. Y es triste hoy día me da mucha vergüenza, pero creo que puede ser un testimonio para muchos que quizás hoy día están en las iglesias, pero su corazón está en el dinero, su corazón está en este mundo, su corazón está en ganar el mundo. Y qué lindo es que el Señor pudo revelar otra vez su palabra en mi corazón y recordarme cuando dice la Biblia en Mateo 16:26, pero ¿qué aprovecha el hombre si ganare todo el mundo y pierde su alma? ¿De qué sirve en la práctica? Yo creo que esa palabra que escuché en un sermón entró como una espada de dos filos, como dice Hebreo, ¿cierto? Y partió el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y me llevó a discernir los pensamientos y las intenciones de mi corazón y me di cuenta que estaba muy mal, que necesitaba arrepentirme, que necesitaba confiar en Cristo y que todo lo que escuché durante mi vida en ese momento, por la gracia del Señor, tomó sentido y tomó el peso que tiene. Estaba condenado a pesar de mi religiosidad. Estaba condenado a pesar de ciertas prácticas evangélicas que uno puede tener. Y resonaban textos como que en aquel día me dirán, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos esto, lo otro, y el Señor me dirá, apartados de mí, hacedores de maldad, yo nunca os conocí. Y esto Claro, fue un eso lo impacto en mi corazón. dice en Mateo capítulo 7, verso 22, pastor. Mateo Así es, capítulo 7, verso 22. Y justamente. lamentablemente, pastor, pasa eso cuando nosotros no tenemos la preparación bíblica y teológica para poder defender nuestros argumentos frente al mundo que se maneja materialmente, finito, limitado, temporal. Así es, pastor. Nuestra mirada es Así es. eterna. Vamos a invitar, pastor, a nuestro público televidente a escuchar una canción y luego la reflexión de la palabra. Pero antes vamos a seguir conversando
en esta cálida entrevista. Dios le bendice, pastor. Vamos a lo prometido. Cuando sientas desmayar y que ya no hay fuerzas para continuar, has pensado abandonar ese sueño, ese anhelo que en tu alma está. La mente dice no, nada puedes hacer, pero tu corazón no para de creer. Y la montaña se encuentra frente a ti, mas yo sé que la cruzarás si lo puedes ver. Puedes pelear más y se ve como si el camino llegó a su final. Cuando nadie en ti crea, cuando te cierren las puertas, por favor no te detengas, porque debes continuar. La esperanza te hará mirar más allá y la fe te da la fuerza de creer que vencerás. Ahora es tiempo de avanzar y del pasado olvidar y celebrar lo que vendrá. Juntos cantar, yo quiero. Y las palabras que vendrán intentando apagar el fuego que hay en ti, las debes olvidar. Y el viento soplará, pero no te detendrá. Si Dios está a tu lado, tú tienes todo lo necesario para levantarte y Hermoso testimonio en la primera parte
con nuestro invitado para el día de hoy, el pastor Arturo Valdebenito Figueroa, y le preguntamos en esta mañana, para conocimiento de ustedes, cómo él siente el llamado vocacional al ministerio pastoral. Muy bien, qué bueno, y me da tanto gusto poder volver a recordar. A veces uno se mete en el trabajo, ¿no? En el ministerio y avanza por la gracia del Señor. Y es tan lindo volver a recordar, ¿no? Esos momentos cuando el Señor nos llama al ministerio, nos aparta para servir a la iglesia por la cual Cristo murió. Y yo creo que es muy hermoso y recordar ese privilegio que Dios nos da. Bueno, esto nace trabajando en la iglesia. Como les decía en el primer bloque, siempre estuve en la iglesia, a pesar de que estuve con una patita en Egipto, como decíamos delante y nos reíamos un poco, y una patita adentro. Nunca dejé de servir al Señor, fue algo que yo estuve acostumbrado. Pero hubo un momento en la época universitaria, donde hubo una crisis en mi vida. El Señor removió mis convicciones, me volvió hacia Él. Y yo en esa época estaba trabajando en misiones en el sur de Chile. Trabajaba con una corporación de profesionales cristianos y misioneros, sirviendo en ámbitos dentales, médicos, con un grupo de hermanos y hermanas en la zona de Lautaro hacia la cordillera. Y en ese tiempo llevábamos equipos dentales, ayudábamos socialmente, pero también, por supuesto, predicábamos la palabra. Y uno de los roles que yo tenía, yo soy ingeniero mecánico, era la mantención de los equipos, pero también el predicar y hablarle a las personas de Cristo, porque ese era uno de los objetivos también que teníamos, por supuesto, en esta obra. Y haciendo misiones y viendo una realidad diferente a la que yo estaba acostumbrado a ver en Santiago, ¿no? Respecto de las necesidades y la situación de vida de muchos compatriotas en ese minuto y particularmente en esa zona, Dios pone un fuerte anhelo en mi corazón de ayudar a las personas en la realidad que ellos estaban. Y honestamente nace en dos frentes. Una es ver la necesidad económica, la necesidad de cómo una persona puede surgir con las cosas que ellos tienen, ¿no? Cómo podemos ayudarles y animarles a poder prosperar en diferentes áreas, con mi formación, con las ideas que tenía, ¿cierto? Pero también darme cuenta de que la necesidad era más grande y mucho más grande que la necesidad material, que también había una necesidad profundamente espiritual y que guardaba relación con la necesidad de que ellos fueran enseñados en la palabra del Señor. Yo no tenía ninguna idea en ese minuto de ser pastor, es más, honestamente, ni una gana de serlo. Yo pensaba que eso no jamás iba a ser algo para mí. Pero fue tan fuerte el peso de la necesidad de las personas en mi corazón, que llegó un punto de convicción donde pensé, en ese tiempo ya estaba casado, pensé la idea de irme al sur a tratar de trabajar con ellos, vivir, por ejemplo, en Temuco, trabajar en mi profesión y desde ahí hacer trabajo más directo con las comunidades que estábamos apoyando de manera más continua, porque uno ya se había encariñado con las personas y quería ayudarles. Bueno, llegó al punto que casi me fui para allá. Y mi pastor de esa época sabiamente me hizo reflexionar y también pensar de que podía yo estar en un momento de crisis en mi vida, de decidir servir a Cristo con toda mi vida y que muy probablemente esa fuerte pasión por ayudar a las almas a que se acercaran a Dios y fueran salvas era un llamado pastoral. Y comenzó un proceso en la iglesia en mi iglesia de joven para poder ser formado y entrenado. Siempre he sido muy impetuoso. Yo quería irme al otro día al sur, pero sabiamente me animaron a entrenarme, a prepararme para ayudar a las personas. Porque como dice Romanos, capítulo 14, a veces hay personas en las iglesias que pueden estar llenas de compasión, pero la Biblia agrega que deben estar llenas de compasión, pero también llenas de conocimiento. Porque podemos tener muy buenas intenciones, pero si no tenemos el conocimiento, no siempre le vamos a ayudar con el potencial que se quiere. Y otras veces la gente está llena de conocimiento y no tiene compasión y son solamente garrotes en la cabeza de la persona. Necesitamos un buen balance entre compasión y conocimiento y yo creo que eso fue lo que Dios me hizo reflexionar, comprender, para poder dedicarme y ser llamado hasta a este ministerio. Y creo, pastor, que como dice 2 Timoteo capítulo 1, 9, ¿cierto?
Cristo me salvó, me llamó con un llamamiento santo, no conforme a mis obras, yo estaba muy claro en eso, pero tenía un propósito, y el propósito suyo que Él tiene de todos los tiempos es que yo fuera uno más de los que sirven en la iglesia y cuidan la iglesia para la edificación de esta preciosa esposa de Cristo que Él viene a buscar. Gracias, pastor, porque tenemos que decir también que a nuestro público televidente de que todos somos salvos por gracia, ninguno tiene mérito, sino que la gracia es un regalo inmerecido y nosotros somos salvos por gracia, no por méritos. Así que damos gracias al Señor y nos salva con el propósito de reproducirnos para poder servir. Así que somos llamados a ser esclavos de Cristo. Antes éramos esclavos del pecado o del enemigo, ahora somos esclavos de Cristo, pero un esclavo en libertad. Amén. 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 Y es un gran privilegio, pastor, ser salvado, ¿no? Que Cristo haya quitado la muerte y sacar a la luz la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio, y que nosotros hoy día podamos ser predicadores de la palabra para dar verdadera esperanza. Porque la esperanza para este mundo no viene de un nuevo gobierno, de un nuevo proceso constituyente. La esperanza de los seres humanos viene solamente de Cristo y de la justificación por medio de la fe y la gracia de nuestro Señor. Así que yo estoy muy agradecido del Señor y estoy confiado de que el Señor, como Pablo también decía, ¿no?, que Él es poderoso para guardar mi depósito para aquel día, cuando Él venga, el príncipe de los pastores venga y nos pida cuenta. ¡Ay de mí!, digo yo a veces, ¡ay de mí!, cuando el Señor me pida cuenta de este llamado. Y espero pararme delante del Señor y que el Señor me diga: buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, entra en el reposo del Señor. Y sobre mucho te pondré, dice. Así que tenemos una gran tarea para el futuro también. No vamos a llegar a un colchón de espuma o a un colchón de agua o a un cristal de burbujas, sino que vamos a llegar a un trabajo, porque el Señor nos tiene preparado un trabajo para cada uno de nosotros en el reino de los cielos. Y pastor, para nuestro público televidente, queremos invitarlo porque usted tiene mucho que contarnos respecto de su responsabilidad, Respuestas en Génesis en Chile, ¿sí? Porque usted está asociado a Respuestas en Génesis en Estados Unidos, en Kentucky, Estados Unidos. Así es, pastor. Sí, con mucho gusto. Si usted me invita y podemos estar la próxima semana aquí, con mucho gusto puedo, por supuesto, acompañarle. Sí, claro que sí. Entonces nos interesaría mucho, pastor, que pudiera estar con nosotros el próximo sábado para poder hablarnos acerca de este gran tema que abarca a la sociedad humana, los paleontólogos y los... en las áreas de ciencia, ¿no? Claro, el área de la ciencia nos tiene presos de nuestra responsabilidad como cristianos. Así que yo quiero invitarlo para que esté con nosotros el próximo sábado y podamos conversar sobre este tema tan importante que apasiona al mundo y también a los cristianos hoy día. Amén, pastor, con mucho gusto, con mucho gusto. Y les hago un llamado a los televidentes a que nos acompañen la próxima semana, pero también un breve y corto llamado a invitarles a amar a la iglesia como Cristo la ama. Yo siempre pienso, si a mí me invitan a algún lugar y no quieren recibir a mi esposa, yo me sentiría muy ofendido. Cristo ama a su esposa así tal como es, así que les invitamos a cada uno a participar de la iglesia de Cristo porque es la esposa preciosa que el Señor eligió, con quien eligió casarse para siempre. Gracias por ese mensaje, pastor. Entonces vamos a invitar ahora a nuestro público televidente a escuchar una canción y luego la reflexión de la palabra.
siempre contemplar. Tu és minha adoração e minha eterna canção. Todo meu interior é conquistado por teu amor. Мой Господь, Ты вечный, Ты один прекрасный, несравненный Бог мой, только Ты. Ничто не отлучит меня от любви Твоей, только Ты, Господь, Спаситель мой. Nyttjagas frälsare, du har räddat mig till liv. Ditt ljus som
ahora hemos llegado al momento de escuchar la palabra de Dios. Para esta mañana está en el Evangelio de Mateo, capítulo 8, del verso 23 al 27. Dice así la palabra de Dios. Y entrando él, Jesús, en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Bueno, aquí encontramos una explicación de lo que Jesús hizo, un milagro de lo que Jesús hizo. Y también es el mismo hoy, por los siglos de los siglos. Amén. Porque nosotros vamos navegando en el mar de la vida. Todos nosotros vamos navegando en el mar de la vida. Lo importante es que Cristo vaya en esta barca, porque nosotros somos el barco o el bote que va navegando en el mar de la vida. Y nosotros tenemos que tener claro que en este momento podemos nosotros apelar a esa misma explicación o enseñanza que Jesús nos deja, porque Jesús estaba cansado, agotado, después de haber hecho la explicación de cuando Jesús sana al siervo de un centurión, y cuando Jesús sana a un leproso, y cuando Jesús sana a la suegra de Pedro. Entonces había sido un día muy ajetreado, muy cansador, y Jesús llegó al barco o al bote en esa época y se quedó dormido. Pero él procuró esta tormenta que se desató en medio del mar de Genesaret o el mar de Galilea, porque el mar grande es el mar Mediterráneo, pero este tiene 44 kilómetros de largo y 17 de ancho. Entonces tiene una parte que da a Israel y una parte que da a Jordania. En la época de Jesús era Judá, pero ahora es Jordania. Y Jesús estaba en la barca y se levantó, dice, una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Fíjese que era tan grande el oleaje que se produjo ahí en esta tempestad, que en ese lugar donde ellos estaban en el mar de Galilea, o en el Genesaret, el lago de Genesaret, las olas alcanzan 9 o 10 metros de altura. Entonces, claro, las olas eran tan grandes que parecía que el bote iba a zozobrar. Entonces los apóstoles, que habían 4 que eran pescadores, sabían muy bien lo que era estar en medio de esa tormenta, de esa tempestad. Y entonces van y despiertan a Jesús. Y Jesús les responde, a lo mejor de una manera irónica o llamándoles la atención, y les dice: hombres de poca fe, ¿por qué teméis? Entonces se levantaron los discípulos y le dijeron: Señor,
muéstranos, ¿por qué teméis? Entonces levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Amigo y amiga, es posible que usted esté cruzando una tormenta en su vida, pero lo que tenemos que hacer no es pensar en el abogado, en el juez, en el tribunal, en el banco, en la empresa, sino que tenemos que alzar los ojos al cielo y clamar a Dios. Mire, cuando Jesús reprende a los discípulos, les dice: hombres de poca fe, ¿por qué teméis? Le dice, ¿por qué teméis? Entonces usted no tiene que temer si saca el pasaporte para ir al cielo, si usted recibe a Cristo como su Señor y su Salvador personal. Recuerde que aquí eran los discípulos los que estaban en el bote con Jesús, cruzando hacia el otro lado del mar de Galilea. Seguramente después de haber estado en la casa de Pedro, sanó a la suegra de Pedro que estaba enferma porque estaba a la orilla del mar de Galilea en Capernaum, y seguramente desde Capernaum hacia el otro lado iban cruzando cuando se levanta este temporal. Dios lo permitió. Recuerde que Jesús es Dios. Y claro, entonces les dice: hombres de poca fe, ¿por qué dudasteis? Entonces, porque Jesús iba en el barco, oiga, en el bote. Entonces ellos no tenían que temer, porque tenían que aplicar la fe. Y es lo mismo que el Señor le está demandando a usted y a mí en esta mañana, que internalicemos a Jesús en nuestra vida, porque Él es Dios y Él hace lo mejor siempre para nosotros. Y cuando Él está con nosotros y en nosotros, entonces podemos disfrutar y gozar, saborear los milagros y las cosas que Jesús hace para bien de usted y para bien mío. Entonces Jesús les reprendió, y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Entonces, si la creación, el viento, el mar y todos los terremotos, maremotos que puedan haber en la tierra obedecen a la creación de Dios, es porque Él tiene el control de toda su creación. No hay nada que no tenga el arte y parte en lo que estamos viendo y viviendo en esta tierra. Todo el control está bajo el poder de Dios. Incluso más, nosotros aquí en nuestro país acabamos de tener elecciones, y el Señor dice en su palabra, no lo digo yo, que Él pone y saca reyes, porque Él sabe a quién pone y a quién saca, a quién le permite y a quién no le permite, para estar haciendo su voluntad, no la nuestra, es su voluntad. Aunque muchas veces las decisiones son humanas, pasa por un colador muy fino, un sedazo, pero de todo lo que pase por esta vida está bajo el control de Dios. No hay nada que no sea su santa, perfecta y divina voluntad. Dios es suficiente para tener toda su creación, las galaxias, todas las estrellas y los sistemas solares que existen en cada galaxia, porque Dios es soberano en toda su creación. Por eso el rey David exclama con poder y con autoridad, dice: cuando veo tus cielos, obra de tus dedos,
la luna y las estrellas que tú formaste. Digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el Hijo del Hombre, Jesucristo, para que lo visite. Le has hecho poco menor que los ángeles. Al hombre, a usted y a mí, nos ha hecho poco menor que los ángeles. Y nos ha capacitado de virtudes y defectos. Por supuesto que cuando vienen estas pruebas es para probar nuestra fe, hasta dónde podemos alcanzar a tomarnos de la mano de Dios y no soltarnos, porque Él es suficiente para todos los problemas que usted tenga en su vida. Es suficiente. No necesita un médico, no necesita medicamentos, no necesita exámenes, no necesita una empresa, no necesita un banco, no necesita un tribunal, no necesita abogado. Usted descanse en Cristo y Él hará la obra que usted necesita, pero para eso tiene que internalizar a Jesús en su vida y en su corazón. Tiene que usted estar tomadito de su mano y aprovechar la oportunidad que le está dando para tomar una decisión aquí, antes de que sus ojos se cierren y tenga que pasar directamente a ese lugar que usted no se espera, como el rico no se esperaba en ese lugar de tormento, donde estaba atormentado por una llama que era incandescente, no se apagaba, y estaba de día y de noche ahí sofocado por esa llama, y alzando sus ojos, ahí vio a Lázaro que estaba en el seno de Abraham, quieto, tranquilo, sereno, pero llegó el momento en que con desesperación le dice: Padre Abraham, envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Ahora, el rico no murió porque era rico. Dios lo llamó de este mundo porque él no tuvo misericordia con Lázaro, que estaba echado a la puerta o debajo de la mesa. No quiere decir que Lázaro entró al palacio a disfrutar de los banquetes, sino que él esperaba en la puerta del palacio afuera, cuando los sirvientes sacaban los tachos de basura con los restos del banquete que el rico ofrecía cada día con esplendidez. Y entonces el rico murió y fue sepultado, dice, pero murió Lázaro y también fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Entonces usted decide aquí en este mundo en qué lugar quiere estar. Cuando Jesús relata esto y calma la tempestad, es porque Él iba en el barco, en el bote, junto con los discípulos. Y los discípulos le pidieron que les aumentara la fe. Y ellos que estaban con el Señor Jesús mismo, con Dios mismo, in situ, en presencia, le pidieron que les aumentara la fe. ¿Cuánto más nosotros que vivimos en este mundo no tenemos que pedirle que aumente nuestra fe? Por eso, usted ahí donde está esta mañana, cierre sus ojos y repita conmigo la siguiente oración. Entonces usted me dirá: pastor, pero yo no sé cómo hacerlo. Por eso le pido que repita conmigo la siguiente oración, pero que sea de corazón, sintiendo lo que sus labios están pronunciando. Padre Celestial, reconozco esta mañana que soy un pecador o pecadora.
Necesito su perdón, Padre Celestial, y le ruego que borre y nunca más se acuerde de todos y cada uno de mis pecados. Me reciba como su hijo o su hija, porque yo en este momento abro la puerta de mi corazón y recibo a Cristo como mi Señor y mi Salvador personal desde este día y para siempre. Escriba mi nombre en el libro de la vida para cuando Cristo venga yo pueda ir a su encuentro en las nubes y tener la vida eterna garantizada para siempre. En su nombre oro, Padre Celestial. Amén y amén. Si usted oró de esta manera, pues ya su nombre está escrito en el libro de la vida. Y cuando Jesús regrese por su iglesia, usted, yo y todos los que le hemos confesado como Señor y Salvador personal, iremos al encuentro con Jesús en las nubes. Si no ha regresado todavía, nos volveremos a ver aquí en Televisión Nacional de Chile el próximo sábado a esta misma hora. Mientras tanto, en estos días adelante, Dios le bendice. 200,000 people in the U.S. who have died from COVID-19. Hundreds more die every day. Hundreds dead, thousands infected across multiple continents. Now to Australia, where they're facing those massive fires, already among the worst in that country's history. 215 millones de cristianos sufren persecución. El simple hecho de susurrar alabanzas puede significar el fin de los cristianos. La persecución de los cristianos es una realidad. Cuando hayan guerras o haya paz, cuando todos se vayan y me quieran dejar, cuando estés en silencio o decidas hablar, cuando no me contestes lo que quiero escuchar, sigue siendo Dios, yeah, sigue siendo Dios. Sigue siendo Dios, yeah, sigue siendo Dios. 215 millones de cristianos sufren persecución. El simple hecho de susurrar alabanzas puede significar el fin de los cristianos. La persecución de los cristianos es una realidad. Siendo Dios. Serte fiel prometí, pequé no debí, sin embargo me perdonaste y sobreviví. Que me amas me dijiste, el problema es cuando me levanto contra mí mismo. Dentro de mí entendí que mi alma está fracturada y que necesita que tú, el doctor de doctores, le haga una visita. Sé que nada de esto gira a mi alrededor, que de todas formas, Señor, tu nombre será glorificado. Como te dije en aquel parque sentado, puedo morirme ahora mismo y tu nombre seguirá siendo exaltado. Porque me has salvado cuando no lo merecía, me diste vida cuando perecía. Renuncié a mí y a mi deseo, renuncié a todo lo que creí para que seas lo que creo. Por amor me encadené a ti, soy tu reo, seguirá siendo Dios aunque el mundo se vuelva ateo. Cuando hayan guerras o haya paz, cuando todo
cuando estés en silencio o decidas hablar, cuando no me contestes lo que quiero escuchar. Sigue siendo Dios, sigue siendo Dios, sigue siendo Dios. Sigue siendo Dios. Sigue siendo Dios. Tú sigues siendo Dios. Cuando tiemble la tierra y el sol no brille más, cuando todos los montes se traspasen al mar, cuando no hayan canciones que te pueda cantar, cuando todo el mundo llegue a su final, sigue siendo Dios. Tú sigues siendo Dios. Sigue siendo Dios. Conmigo o sin mí, sigue siendo Dios. Tú sigues siendo Dios. Sigue siendo Dios. Ajá, Ignite, porque su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles a través de las cosas que fueron creadas. Yeah, Él sigue siendo Dios. Cuando hayan guerras